Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro lunes más en vuestros directos de confianza sobre tecnología. Hoy hace un calor aquí en Barcelona que me estoy muriendo ya, pero eso está bien porque viene el veranito y descansar también va muy bien. Pero hoy os traemos un directazo sobre el Big Data y el desarrollo web, acompañado junto el Big Data lo explicará Carlos Martín, que es Data Science Team Lead en Beringer Ingelheim. Si me he equivocado, ahora me corregirá él cómo se dice exactamente. Hola, 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 hombre de todos. Aquí estamos. Y luego tendremos a Bauman del canal de Baumanson, que nos explicará el desarrollo web. Y nada, por aquí ya tenemos a Carlos, así que ya le voy a ir dando paso. Eh, Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, bien, bien. Lo has dicho casi, casi Le he bien. dicho, Es Beringer Ingelheim o Ingelheim, si quieres ser muy, Beringer muy alemana. Ingelheim. Yo soy muy alemana. Ingelheim. Sí, 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 Yo, de alemana yo hoy de me siento. Barcelona, ¿no? Sí, yo hoy me siento alemana, Beringer Ingelheim. Así que nada, bueno, te presento un poquito. Carlos Martín es Data Science. Uy. Mira, gracias, Baumanson, por seguirnos. Es Data Science Team Lead en Beringer Ingelheim. Lo he dicho bien ahora, creo. Ahora sí, ahora sí. Y bueno, cuéntanos un poquito qué es el Big Data. Empezamos por ahí. El Big Data. No, es una muy buena pregunta y muy amplia. Hay muchas definiciones y para mí hay dos que me gustan. Me gusta la que define el Big Data según el dato que te cabe en un Excel. Eso antes lo decían y me parecía una definición interesante, pero a mí me parece aún más interesante la que habla de la capacidad de un ordenador normal. Es decir, si es un fichero de datos que no cabe en un ordenador con, digamos, 16 gigas de RAM, que ahora es casi lo estándar, ya podemos empezar a hablar de Big Data. Básicamente, si es algo que no puedas cargar en tu ordenador y ya necesitas informática Vale, distribuida y ese tipo de cosas, entonces ya hablamos de Big Data. vale. Bueno, y antes de adentrarnos al mundo del Big Data y de la empresa y tal, cuéntanos Ujú. un poquito sobre ti, Carlos. ¿Cómo llegaste aquí? Pues cómo llegué aquí? Pues mira, yo de hecho yo estudié física en mis años mozos, ya hace unos cuantos años. Aquí en Barcelona, yo de hecho soy mallorquín y es lo curioso, ¿no? Los mallorquines y los alemanes tenemos tanta cercanía. Yo creo que por eso se decía Beringer Ingelheim también. Es por otra razón. En fin, la cuestión, estudié física y de hecho yo quería hacer física de partículas y me metí a ello y de hecho acabé estando en el CERN, acabé estando en Fermilab. Uy, Ah, ¿se me ha cortado? sí, se ha cortado un segundo. No sé si habías dicho algo. Bueno, decía que lo que a veces piensas cuando eres más chaval que te puede interesar, que es pues la ciencia y todo esto, pues bueno, te haces mayor y ves que igual Mm. la superespecialización que implica un doctorado no es lo tuyo. Y por eso es que decidí meterme en el mundo este de la ciencia de datos, ¿no? Data Science, que por el momento, en ese momento empezaba a estar bastante de moda. Los físicos éramos bastante gustados e hice el salto, la verdad. No me costó mucha cantidad credencial de que era un físico del CERN y todo esto. La verdad es que Pero me ¿tiene iba algo bastante que bien. ver, yo qué sé, ser físico de partículas con el Big Data? O sea, ¿tiene algo o es totalmente diferente? A ver, cuando tú tienes un detector de partículas, los datos son bastante grandes. De nuevo, pasamos en un caso en el que no tienes un fichero de datos que te cabe en un PC normal, y más en la época, ¿no? Cuando yo lo hacía, y con los presupuestos que teníamos, que los PCs eran menos potentes. Pero en realidad es más una cuestión del mindset que tienes, de la mente analítica. Eso es lo que interesa. De hecho, en la ciencia de datos, ya no el Big Data, ¿eh? Porque hablamos mucho de Big Data cuando a veces no es tanto si es el dato grande o pequeño, a veces es Se cómo te ha vuelto tratas a el cortar dato. un poquito. Uh, eh, Esto es cosas del directo. Decía que hablamos a veces no es tanto Big Data, es Mm. también el Small Data, ¿no? Es el dato en sí. Yo por eso prefiero hablar de ciencia de datos. Y en la ciencia de datos, la forma de tratar un problema es un problema científico y por eso los perfiles científicos como un físico, un matemático, un estadístico, solemos estar bastante buscados por la forma que tenemos un poco diferente de atajar un problema.
Lo cual no significa que no pueda haber pues ingenieros, incluso tenía una compañera hace un tiempo que había hecho AD y todos increíbles, increíbles científicos de datos. No, una cosa no quita la otra, pero es verdad que este mindset te ayuda bastante. ¿Crees que en el tema del Big Data y del Data Science hay como mucho rescaling, en plan que han venido gente de otros oficios? Bueno, es que ahora están empezando y están saliendo más. Cuando todo esto empezó, Hmm. no había nada, ¿no? Eran estadísticos, ¿no? La cosa empezó por bioestadísticos que eran buenos, pudieron irse a negocio y aplicar las mismas técnicas que estaban utilizando en un sitio, a aplicarlas en un mundo más de negocio, ¿no? Y ahí empezó a salir un poco el mito, ¿no? Gente que sabía programar, que entendía negocio, que sabía matemáticas, ¿no? Eran casi unicornios, que desde luego yo creo que nadie es un unicornio al 100%, ¿no? Y En estos bueno, casos. ahora Carlos has acabado en Beringer, que bueno, es una empresa Ujú. farmacéutica ultra conocida, a ver. Sí, Y vaya. nada, quería preguntarte, bueno, a qué se dedica la empresa, ya se sabe a qué se dedica, ¿no? Pero Sí, qué haces ahí y por qué el Big Data es importante en la empresa? claro. Pues yo, de hecho, cuando me cogieron en Berinker, yo pasé una temporada corta en una startup. Y ahí es un poco donde me formé como científico de datos ágil, de trabajar rápido, de transformar las cosas lo más rápido posible. Y es lo que buscaba Beringer en el momento. Beringer, como todo el sector farmacéutico, necesitaba modernizarse, ¿no? Todo esto que siempre se ha hablado en la transformación digital, ¿no? Que ahora suena muy antiguo, pero nos seguimos transformando porque además el mundo digital va cambiando, entonces poco a poco hay que transformarse. Y una transformación digital no tiene sentido si no le pones dato. Entonces, había habido ciertas iniciativas, ¿no? Sobre todo a la hora de contactar con los médicos, Hmm. de hacerlo de una forma digital, pero todo esto se hacía con iniciativas sueltas. Faltaba tener una estrategia del dato que lo uniera, ¿no? Empezar a trabajar el dato de una forma un poco más seria. Y ahí es un poco donde entré yo y otro compañero que fuimos los que iniciamos las andanzas de Data Science dentro de Beringer España. Y cómo se trabaja el dato dentro del sector farmacéutico? ¿Cómo lo hacéis en el departamento, por ejemplo? Pues a ver, en verdad, el sector llega un momento en que es casi independiente. Nosotros, a la hora de ver cómo trabajar el dato, o cómo aprovechar la información que tenemos, no nos comparamos con un competidor directo de nuestro sector, sino que miramos a las grandes tecnológicas. Miramos a Netflix, Google, Amazon, miramos a estas y miramos qué es lo que hacen y leemos muchos artículos. Hay un poco esta lógica, ¿no? De vamos a crear productos para personalizar una experiencia para simplemente, pues, darle a un cliente lo que necesita. Un poco va por ahí, ¿no? En esta dirección y hacerlo de una forma que no implique una deuda técnica muy grande, ¿no? Que esto, claro, si todo lo haces a mano, llega un momento en el que las manos se te quedan cortas y te hacen falta más, ¿no? Claro, pero ¿serán en cuestiones de sacar productos farmacéuticos o que, por ejemplo, hay un incremento de, no sé, Ujú. es que no, no sé, un incremento Sí. de dolores de cabeza? Pues vosotros tenéis que estar al tanto, ¿no? Me imagino. A ver, este tipo de cosas se hacen, por supuesto, y hay científicos de datos que lo que hacen es entrenar algoritmos, simulaciones, que buscan moléculas, pero esto no es lo que hacemos. Esto, de hecho, en Beringer se hace en Alemania. Que yo sepa, igual hay alguien en España que lo haga, pero no dentro de mi departamento. Nosotros, ya te digo, estamos mucho más centrados, más que en lo que se dice descubrimiento de moléculas, ese tipo de cosas que a veces, pues, si buscas ¿verdad? Big Data y Pharma, encuentras ese tipo de cosas. Nosotros estábamos más en la parte comercial, Vale. comercial de contacto con el cliente, ¿no? Que es lo que había que transformar. Porque toda la parte de innovación, ¿no? Porque Beringer da mucha importancia a la innovación. Eso sí que es cierto, da mucha, mucha importancia, sobre todo en esta parte de crear, ¿no? De encontrar nuevas soluciones para clientes, para pacientes, por supuesto. En nuestro caso estamos mucho más enfocados en la parte comercial, en estar dentro del meollo de el contacto con el médico y ver cuál es la mejor forma de hacerlo. Vale. Vale, y ahora tocaremos este tema de lo que has dicho del Sí. paciente y tal, pero antes de ello quería preguntarte, porque has comentado que tú empezaste en una startup
y ahora Ujú. estás trabajando en el sector farmacéutico. ¿Cómo te empezaste a interesar por este ámbito de los datos y el sector farmacéutico? A ver, en la empresa donde estaba antes, algunos clientes nuestros eran empresas farmacéuticas. Y yo tengo que decir que es un interés personal, a pesar de estudiar física, todo el tema de biología, moléculas, todo esto me interesaba. Entonces, me parecía un mundo bonito. Eso por supuesto. Pero en realidad, a mí me pasó, pues como a mucha gente le pasa, recibes una llamada por LinkedIn y contacté, hablé con ellos y tengo que decir que aunque no es que estuviese especialmente interesado en el mundo farmacéutico, sí que me parecía interesante, pero igual no para trabajar 100% en ello. Pero en mi caso, la verdad es que fue hablar con la que luego sería mi jefa y fue, ¿no? A veces tenemos enamoramientos profesionales y yo tuve uno de ellos, ¿no? En los que dices en plan, hostia, creo que es un buen sitio donde podría aprender y desde luego he aprendido un montón. Qué guay, qué guay, qué guay. Y ahora retomamos eso que estabas contando, de que vosotros tratáis como con dos clientes, ¿no? Que sería el paciente y el médico. ¿Qué Sí, a importancia ver, tienen no, aquí no los datos? deberíamos. No deberíamos decir cliente al paciente, ¿no? Porque no hay esa visión de que sea un cliente, ¿no? No lo tratamos así. Realmente para nosotros el paciente está en el centro y lo que buscamos es mejorar la vida del paciente pues, a través del médico. El impacto siempre, el que tiene que conocer lo que nosotros hacemos, porque en Beringer todos los medicamentos que tenemos son de prescripción. Hay otras farmacéuticas que tienen pues medicamentos pues, para el dolor de cabeza o para el resfriado que puedes ir a la farmacia y comprarlos sin receta. En nuestro caso son todos con receta, por tanto no vamos nunca directamente al paciente. Claro. Básicamente porque no lo entendería, entre otras cosas. Pero además, por supuesto, el mercado farmacéutico es un mercado regulado. No puedes ir al paciente, pero realmente no hay un interés en hacerlo porque tampoco sería especialmente útil. Vamos al médico, que es el que realmente el que puede entender en qué momento lo que nosotros estamos ofreciendo Se te ha puede ser medio útil. El cortado. paciente en el Vale, has centro no es. vuelto. Sí, ¿Te has quedado en he vuelto, en vale. que vais al médico? Sí, vamos al médico. Entonces, entendiendo la necesidad del paciente, se la transmitimos al médico. Va un poco en esa dirección, ¿no? Decirle, mira, este tipo de pacientes son los que vale la pena que le des uno de nuestros productos. Y él es el que toma luego la decisión de decir, vale, pues para la diabetes es mejor que dé este producto, porque este paciente, pues lo que sea, ¿no? No, tampoco es plan ir aquí a los detalles, Claro. pero sí que tenemos, ¿no? Esta mentalidad de decir, vale, nuestros productos son, bueno, creemos en ellos, creemos que son buenos y se lo transmitimos siempre con el beneficio del paciente al final. Y así es un poco como se vive, ¿no? Es el punto intermedio en el que es verdad que no es el usuario final, no es el paciente, el médico, pero sí que es el que tiene conocimiento para Claro, hacerlo. claro. Y estabas hablando en plan que tratáis con el médico, pero ¿qué canales utilizáis o cuáles serían los más adecuados para comercializar con los productos farmacéuticos? Pues en lo que antes comentaba, ¿no? Que en Beringer poco a poco habían ido haciendo una transformación digital y esa transformación digital pasaba por ampliar las formas en que podemos contactar con el médico. Inicialmente, ¿no? Pues te puede sonar la figura del delegado comercial, un delegado médico, que pues a veces vas a ver si vas algún día a un hospital, verás a un tío con un traje y un iPad o camisa y iPad o un maletín o algo así por el estilo y los ves. Ves gente que claramente no es paciente, es gente que va a ver al médico para explicarle, pues bueno, hasta qué punto puede ser útil o no para un paciente nuestros productos, etcétera, etcétera. Esto sería como uno de los canales principales, por supuesto, porque al final tenemos delegados que visitan a los médicos que tenemos. Has de pensar que además es como la gran diferencia entre el mundo farmacéutico y cualquier otro sector de consumo, es que la cantidad de médicos, ¿no? de clientes, podríamos llamarlos, que tenemos son limitados. Los cuentas en el orden de los 10 miles, no vas a millones de personas como podrías ir si fueses pues, un hipermercado, ¿no? No tenemos esta casuística. Pues lo que tienes son pocos clientes, te conoces muy bien, y el que lo conoce bien, sobre todo, suele ser el delegado. Luego, eso no implica que tengamos otros canales por los que les podamos contactar. Pues, por supuesto, por correo electrónico,
por videollamada, siempre todo, por supuesto, dentro de lo que se puede hacer, pedimos consentimiento, Mm, ¿no? No es, no es como una empresa de telecomunicaciones que te llaman a las 4 de la tarde y dices que pesamos, no, claro. no, aquí, si has tenido un contacto de una empresa farmacéutica, es porque hay un consentimiento previo. Porque sin consentimiento, además de que es ilegal, creo que es una cosa que respira mucho en el departamento seguro y en general en la compañía. Es ese respeto de decir, en plan, a ver, el médico no deja de ser una persona. Si a mí no me gusta que me llamen o que me contacten sin consentimiento, soy el primero que va a tener cuidado. Entonces, este cuidado que tenemos con las personas, que al final son las que estamos contactando, Claro. se respira. Porque además, de nuevo, son pocos y queremos tratarlos bien. Porque, bueno, al final es una empresa familiar en la que quieres tener este buen trato con el médico, un médico cercano. Claro, y por ejemplo, tú ahora estás de Team Lead en el departamento de Data Science. Quería preguntarte Sí, qué perfiles hay en ese departamento y cuáles son sus pues roles mira. o qué hace cada uno. Ujú. Em, Ahora mismo, de hecho, no hace, bueno, hemos ido creciendo, ¿no? Y cada vez hay más data science y consultores con los que colaboramos. En general, tenemos bastante perfil científico. Ahora mismo hay tres físicos. Hay una chica y luego hay un trainee. Los físicos funcionan pues, bastante bien, pero también, por supuesto, hay matemáticos, hay ingenieros, hay algún informático también. Incluso hay uno que además con el que empecé, que estudió, y no te sabría decir bien el nombre, pero técnicas de estudios de mercado o algo por el estilo, Hmm. ¿no? Que es una carrera de estas oscuras que nunca sabes que existen, pero tiene una formación de estadística muy buena, mucho conocimiento de negocio. Al final, si te das cuenta, es lo que comentaba antes, ¿no? De que el data science, data scientist, tiene como estos tres pilares muy fuertes, que es el negocio, ¿no? El conocimiento del sector, el conocimiento técnico y el conocimiento matemático. Y es verdad que no hay una persona que tenga las tres pilares muy fuertes, pero sí que se trata de, cuando tienes un equipo, tenerlo más o menos equilibrado. Entonces, tenemos gente que es mucho más técnica, hay gente que es mejor matemática, hay gente que tiene mucho conocimiento de sector. Y lo que tenemos es muy buena comunicación, ¿no? Trabajamos de forma ágil en el departamento, hacemos dailies, ese tipo de cosas que nos dicen que hagamos de las formaciones, no lo hacemos todo de allá y no lo hacemos, pero hacemos lo que queremos que sí, que es sobre todo tener muy Hmm. buena comunicación entre nosotros. Para nosotros es clave, Claro, porque con la comunicación al final es donde creas un equipo fuerte. claro, y por ejemplo, no sé si nos podías dar en plan soft skills o algunas habilidades que crees que son importantes tener en este sector. Em, Mira, la parte soft. Desde luego, depende mucho de en qué lugar te encuentras. Creo que una cosa interesante de Behringer es que los data scientists que no somos calculadoras. Es decir, yo, pues, te puedes haber imaginado que antes de estar donde estoy ahora, he hecho muchas entrevistas y a veces lo que buscan es a un tío que sea una calculadora que mejore un algoritmo en el 0,1%. En nuestro caso es diferente, porque somos data scientists, pero también hacemos transformación, lo cual implica hacer mucho manejo del cambio de las personas. Hmm. Entonces, ser una persona asertiva, tener muy buenas dotes de comunicación es muy importante. Yo tengo la seguridad que cojo a cualquier persona de mi equipo y le meto aquí, le planto aquí en medio a hablar contigo, lo hará con soltura. Estoy segurísimo. No, no, no es la típica figura Hmm. a ver, no quiero ser despectivo, ¿no? Pero el típico informático que no quiere Sí. nunca hablar con nadie, con los cascos, tal. Es una cosa que quizá en otros sitios sí, en el nuestro buscamos un poco más de dinamismo. Hmm. Precisamente por eso, porque no buscamos un desarrollador que sepa de matemáticas, buscamos una persona que realmente empuja al cambio. Entonces, las soft skills es esta parte, ¿no? Vamos a convencer, vamos a convencer a la gente de que lo que estamos haciendo vale la pena. Porque si no, a veces y una cosa que insisto mucho en el equipo, el algoritmo a veces es casi lo de menos. Y ya no Obviamente los para algoritmos que otra vez. creamos son muy buenos, son muy potentes. Ay, Vale, mira que era una frase muy chula, no, es sí, broma. no, dígala, dila. ¿Sí? ¿Se me oye bien? Ahora sí, sí. Vale, ahí, venga. Redoble de tambores, no. Que a veces el algoritmo a veces es lo de menos. No digo que no sea lo de menos, es muy, muy, muy importante.
pero tú puedes tener el mejor algoritmo de todos, que si no está bien empaquetado, de manera que cree valor al Mm, negocio, no sirve de nada, porque tienes un algoritmo que funciona muy bien en tu PC. Has de hacerlo de forma que convenza al usuario final. Pues, por ejemplo, yo que sé, alguien en marketing, por ejemplo, que es con un típico stakeholder que tenemos. Esta persona de marketing tiene que entender, tiene que creer lo que estamos haciendo, porque si no, no sirve de nada. Entonces, puedes tener el mejor algoritmo que funcione hasta la última decimal, que si no lo haces conjunto con ellos, es un algoritmo que funciona muy bien en el ordenador, pero no funciona bien para negocio. Eso, ya te claro. digo, buscamos esta parte de alguien que tenga, ¿no? El soft skill es ser Mm, colaborativo, ¿no? Y ser generoso. No te he leído un artículo que habla de la generosidad en la empresa, pues ser generoso, ¿no? No preocuparte tanto en plan, esto es lo que yo hago, ¿no? Es perfiles muy amplios, que un día no me importa picar un Excel con un diccionario de sentimiento y al día siguiente hago un algoritmo muy guay, al día siguiente hago un trabajo muy técnico y al día siguiente voy a presentar. No me ha de claro. importar, aunque no sea mi especialidad, porque al final es una cuestión de equipo. Y de eso va el Sí. agilismo. Y eso también acabas conectando con la gente, no con la máquina, entonces, totalmente. Efectivamente. Y nada, claro, tenemos vuestro departamento, pero supongo que, bueno, ya lo has dicho, que sois muy comunicativos y que tendréis que Ujú. comunicar el trabajo que estáis haciendo con otros departamentos. ¿Con cuáles soléis Sí, total. trabajar? O... Eh, Pues mira, con los típicos que hay en el sector farmacéutico. Por supuesto, toda la parte de red de ventas, comunicamos mucho con ellos, con marketing, son uno de los Mm, stakeholders principales. Luego hay otros departamentos en el mundo farmacéutico que también son importantes, ¿no? Que es el departamento médico, que son los que se preocupan de que toda la información científica sea lo más correcta posible en Behringer, ¿no? De asegurarse de que lo que das es sólido. Entonces también trabajamos con ellos. Y con acceso de mercado, que acceso de mercado es todo, vamos, es todo un mundo extraño en el sector farmacéutico que al final es básicamente asegurarte de que no solo el médico toma la decisión, sino que a veces hay, ¿cómo decirlo? Hay más criterios, no solo es el médico, ¿no? Hay un criterio también farmacoeconómico de es eficiente, pero es eficiente hasta el punto de que me ahorro camas. Es todo un tema muy mm. complejo, pero al final, en general, hablamos con este tipo de gente. También con IT, ¿no? Con informáticos, porque nos suelen pedir cómo hacemos las cosas. Porque la verdad es que hacemos las cosas bastante bien, entonces nos enorgullecemos mucho de ello. Y el tema tipo las redes sociales y todo esto, que supongo Sí. que, no sé si, claro, ha tenido que haber un cambio, ¿no? Me imagino, hace 10 años no llevaríais las cosas igual. Bueno, esto, sí, obviamente las redes se trabajan muy bien. Esto lo hace el departamento de comunicación, que de hecho, hablando de departamentos con los que trabajamos, comunicación es uno de ellos. Y sí, por supuesto, se lo miran y también trabajamos en conjunto, ¿no? Para asegurarnos de que en Behringer los tweets que se hace pues estén alcanzando, ¿no? Las típicas métricas de social media. Y en los últimos años, ¿cómo ha evolucionado el tratamiento de estos datos? Al menos no digo concretamente en la empresa, sino por lo que Ujú. tú veas en el sector. A ver. em, Lo que pasa con los sectores muy antiguos es que las formas de trabajar los datos suelen ser antiguas. Em, Te puedes imaginar como pues años atrás el Excel era un protagonista Mm. y ahora poco a poco pues van entrando nuevas herramientas, ¿no? Pues Power BI, Tableau, todo este tipo de herramientas para hacer dashboards más bonitos, ¿no? Hacer más reporting, hacer este tipo de cosas. Han ido entrando, han ido penetrando y han ido gustando, ¿no? Porque que a veces parte de la gestión del cambio es mostrar que a veces el Excel está bien, pero hay cosas que sí son un poco más potentes, ¿no? Y por supuesto te puedes imaginar R, Python, todo esto que utilizamos los científicos de datos tiempo atrás era algo que, pues eso, gente que trabajaba con desarrollo de moléculas lo utilizaba, pero en negocio, en la parte comercial no, y poco a poco vas oyendo a gente que lo utiliza, ¿no? Pues porque hay valor. Al final es una cuestión de que se ha visto que generamos valor con ello.
Y, por ejemplo, sé que es un tema muy reciente, pero no sé si ya se está empezando a utilizar inteligencia artificial o es algo que se está empezando a mirar. Sí, por supuesto. Es una cosa que te puedes imaginar que no quieres ser el único que no lo haga, ¿no? Eso está claro. Pero también es una cuestión de que el valor que ello genera está clarísimo. Para entender contenido científico, para entender de todo. Entonces sí. A ver, por supuesto, no utilizamos inteligencia artificial para distinguir gatitos de perros, ¿no? Que era una cosa que se hacía antes, sino que se utiliza pues con fines, pues como antes decía, ¿no? Más o menos como lo podría utilizar Netflix o Amazon, es un poco esa mentalidad que tenemos a la hora de utilizar inteligencia Claro. artificial. Claro, y no sé si, porque no sé si nos puedes poner algún ejemplo de algún proyecto que hayáis realizado para que tengamos como una Sí, visión global de lo que hacéis. sí, pues mira, no sin dar obviamente muchos detalles, ¿no? Pero algo que, como antes comentaba, ¿no? Mm, Las grandes tecnológicas buscan ofrecerte el contenido que a ti más te puede gustar, ¿no? Pues tú cuando entras en tu Netflix de turno, ¿no? mm, En tu streaming o lo que sea. Entra y te recomienda las series que a ti te gustan, porque has tenido todo un histórico en el que te ha recomendado lo que a ti te gusta. En verdad lo que suele ocurrir es que tienes algún tipo de segmento, ¿no? A ti ya te tiene identificada, pues que como te gusta Stranger Things, pues probablemente te gustan las series de misterio. A mí, si me gustan las artes marciales, pues me van a poner las películas de lucha. Entonces, cada persona tiene una etiqueta. Es una cosa en la que al entrar vimos que hacía falta, ¿no? Tener esta forma de entender cómo era el cliente, ¿no? Si quieres personalizar experiencias, es importante eh, personalizar. Entonces, mm, hacer, ¿no? Estos grupos de clientes. Em, Al principio se hacía, además, de una forma bastante burda, ¿no? Como antes decía, tenemos una red de ventas muy grande que conocen a todos los médicos bastante. Eh, y ellos mismos decían, mira, pues a este médico le gusta Stranger Things y a este le gustan las artes marciales. Pero poco a poco, ¿no? Con todos estos canales que tenemos, al final te da más información. Y ya no es solo alguien diciéndole que le gustan las artes marciales, sino que es la misma persona que actúa. Eh, con esto, ¿no? Es una cosa que es un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que si yo te pregunto cuál es tu película favorita, es posible que me digas, pues yo qué sé, Apocalipsis Now o una película de mm. estas, ¿no? O La lista de Schindler. Son películas muy buenas que a todo el mundo le gusta. Pero es posible que a la hora de ver veas mucho más Notting Hill Claro. que otra cosa. No porque Notting Hill sea mala, pero pues bueno, te entra mejor, ¿no? Y al final es un poco, vamos entre lo que más me gusta, lo que podemos inferir que te gusta Mm, por tu uso, ¿no? Entonces, vamos un poco en esta dirección de decir, vale, no es solo lo que de una forma más directa podríamos decir que le gusta a un cliente, sino vamos a utilizar toda la información que tenemos con todos los canales y vamos a etiquetarlo, ¿no? Vamos a decir, vale, sí, también muy antes del tiempo también yo es seguramente que es el favorito de mucha Ese gente. peliculón, peliculón, ¿eh? No puedo evitar de eso, perdón. No, no, Es yo un que estaba en peliculón, es plan, un bueno. peliculón. Bueno, Sí, sigamos. sigamos, sí. Por eso, entre El Padrino y Doraemon, pues aquí está el tema, ¿no? Estamos buscando, hemos hecho algoritmos para buscar qué Doraemon le gusta, ¿no? ¿Qué película de Doraemon le gusta o Pokémon, Doraemon o Pokémon, en este caso. Pues va un poco en esta dirección, ¿no? Inferir. Al final se trata un poco de esto, ¿no? Inferir la información para que sea lo más rápido posible, lo más lean, ¿no? Lo más ligero de obtener. Pues aquí se está abriendo un debate con las películas de Pokémon. Sí, 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 nos hemos metido aquí. Bueno, todas Yo son tengo que decir que me quedé en la buenísimas. edición azul, ¿eh? Yo me quedé con los 150 primeros. Ya llega un Es, momento que las de Pokémon ya me todas son pierdo. buenísimas. Y yo entre El Padrino y Doraemon, lo siento, prefiero Doraemon. Y Eh, Cuestión de gustos. entonces, nada, quería preguntarte también alguna curiosidad o algún aspecto que te llame la atención de trabajar en el sector farmacéutico, porque a lo mejor cuando empezaste la carrera no te veías trabajando, claro. Ujú. Estabas estudiando otra cosa completamente Mm, diferente. No sé si hay cosas que te han chocado. sí.
Mira, va a sonar un poco moñas, pero la calidad de la gente, y esto no lo digo, no lo digo por decir, creo que el departamento o la gente con la que trabajo, porque yo departamento, pero voy por el pasillo y tomaría un café con prácticamente cualquiera. Eso es totalmente cierto. Em, a ver, luego está cosas del sector farmacéutico que obviamente son muy positivas. Es decir, si quieres pensar en un sector estable, el sector farmacéutico probablemente es de los más estables que puedan existir. Claro, Ahora que en el mundo tecnológico está viendo, ¿no? Facebook está echando gente, Google, ¿no? Toda esta gente el sector farmacéutico es muy estable, muy estable. Y esto, quieras que no, pues a la que te vas haciendo mayor, como es mi caso, pues claro, también, eso también es un plus, ¿no? claro, sí, sí. Y ya entrando un poquito más en la profesión, ya en sí, Ujú. eh, ¿cómo es la trayectoria natural del Big Data? Por ejemplo, ¿cuáles son las tareas que se deberían saber hacer como un junior y como un senior? Pues mira, un junior, SQL, es el básico. Y cuando digo SQL al final es cómo transformar el dato, porque Vale. desde que te llega un dato hasta que puedes hacer algo con ello ¿Nos es podrías decir qué es SQL. SQL? Ah, sí, disculpa. A ver, un segundo. A ver, es que lo que pasa Tranquilo. cuando tienes niños estás en casa. Perdona. Ah, no pasa nada. Vale, Bueno, entiendo. pues una de Doraemon. Le ponemos una. Le pondré Doraemon, sí. Ella es de Pocoyo todavía. De poco yo A bueno. ver, Daria. Le pondremos Pocoyo, sí. A ver, cariño. En fin, este es el efecto. Este es como el tío este de la entrevista de hace años, que entraba la niña y le tiraba todo y tal, más o menos. En fin, ya Buenísimo. estamos. No, lo que está diciendo SQL. SQL, la verdad es que no te sé decir, no me acuerdo. La S de que es Query Language. Es un lenguaje para hacer consultas en los datos. Ah, vale. Entonces, ¿no? Los datos te pueden venir de una forma, pero tú para transformarlos de forma que puedes hacer pues, una gráfica, por ejemplo, o lo que sea, tienes que hacer unas informaciones de datos, tienes que agregarlos, tienes que cruzarlos, tienes que hacer un montón de cosas. Entonces, eso es un básico, es lo típico que te van a pedir en cualquier sitio si quieres trabajar en ciencia de datos, es cómo transformarlo, porque además así una forma en que tú muestras que tienes la sensibilidad de cómo trabajarlo. Luego, por supuesto, limpieza de datos, porque el dato, em, lo típico, si tú pones un campo de ciudad, alguien te va a poner Barcelona, otro te va a poner BCN, otro lo va a escribir mal y va a poner Barcelona, y otro Barça, o cada Sí. quien va a poner lo que quiera. Igual alguien te va y te pone el barrio y dice, en plan, pues sí, yo de las Corts, ¿sabes? Y se queda tan pancho. De limpieza de datos, ¿no? Eso es, vamos, lo típico que aprendes cuando eres junior, ¿no? La diferencia entre el dato en un cursillo y el dato real es que el dato real está muy sucio y tienes que transformarlo un montón. El senior, obviamente todo esto sabe hacerlo, pero creo que un data scientist más senior está mucho más sensibilizado en qué es lo que vale la pena automatizar y qué es lo que no. A veces el junior quiere automatizar todo, o a veces no quiere automatizar nada porque no le importa hacer trabajo manual, ¿no? Que aquí me acuerdo, hay una frase célebre de Bill Gates que decía que él para Microsoft solo quería coger a gente vaga. Y yo me acuerdo cuando era más chaval y lo oía, en plan, ¿cómo que gente vaga? ¿De dónde sale esto? No es que quiera gente vaga, es que no quiera gente que le parezca correcto hacer tareas repetitivas. Tiene que ser alguien que las tareas repetitivas te aburran y no las tienes que repetir. Eso es un básico de la ciencia de datos, porque si no, acabas, ¿no? La deuda técnica esta de, al final, estar encorsetado haciendo actualizaciones manuales de un informe que luego tienes que enviar por correo. Ese tipo de cosas. Que hay mucha gente que lo hace, tristemente, y no dan valor, que lo puedes automatizar. A veces es como que esta parte de automatización la dejamos apartada. Entonces, la persona senior está mucho más sensibilizada en qué es lo que tiene que no que hacer. Y luego, por supuesto, está la parte de algoritmos. No voy a decir que una persona más senior conozca algoritmos más chulos que el que no es tan senior, porque tampoco creo que sea así. Es más una cuestión de que el senior tiene más claro cuando aplicar un algoritmo de, por ejemplo, de deep learning, de estos de redes neuronales, y cuando aplicar, pues, una regla de decisión, simplemente. Porque a veces
está claro que el esfuerzo de hacer un algoritmo más complejo a veces vale mucho la pena y a veces no. O a veces hay algoritmos que son explicativos. Cuando digo explicativos es que tienes al final, te genera una fórmula que tú puedes explicar a una persona de negocio, un jefe de marketing, tú le puedes decir, mira, pues si haces esta acción va a ocurrir esta otra cosa, ¿no? Pues si cambias el botón del color, del botón del correo electrónico a color verde en vez de azul, te aumenta un 3% el CTR, ¿no? El click-through rate. Es fácil de entender, Mm. porque tú estás diciendo que es el por qué, pero hay algoritmos que son de caja negra, que a veces son más potentes, ¿no? El típico deep learning, que así es como funciona ChatGPT, por ejemplo, es todos redes neuronales. No son explicativos, pero son más potentes. Y a veces es un poco entreído, ¿vale? ¿Hasta qué punto me interesa algo que es explicativo, que sea más potente? Y aquí, a la hora de escoger el algoritmo, no es a veces escoger lo más moderno, lo más chulo, lo más potente. A veces buscas que sea fácil de poner en producción, que sea fácil de explicar, ¿no? Es un mundo complejo y la persona senior tiene que tener esta complejidad y saber moverse dentro de ella. ¿Y cuándo Vaya, llegarías? vaya de rollo de metido, No, perdón. no, 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 mejor. O sea, lo has explicado genial. ¿Cuándo llegarías, por ejemplo, a ser senior? Gracias. No sé si tiene o puedes escalar progresivamente o tiene que haber Mm, un límite de años. Mira, no creo en los límites de años, sinceramente. Es una cuestión de habilidades y es una cuestión de la forma que tienes de pensar. Obviamente, el primer año no vas a ser senior, pero a partir del segundo o tercer año, alguien un poco espabilado puede llegarlo a ser. Sobre todo si le ha metido, ¿no? Si tiene capacidad. Mm. Depende mucho. Sé que hay empresas que funcionan así, del palo, mira, pues a los 4 años ahora pasas de junior a mid, y luego vas a ser senior. Y luego puede llegar a ser socio, ¿no? Este tipo de cosas siempre son así. Yo no soy muy creyente, porque no es una cuestión de la cantidad de años que hagas, es la cantidad de práctica que hayas cogido y de cosas diferentes que hayas hecho. Porque si estás 5 años actualizando un reporte en PDF y enviándolo por correo, como decía antes, pues son 5 años que no has estado aprendiendo nada. Lo has aprendido el primer mes en que lo has montado, luego estás perdido actualizando cosas, ¿no? Claro. Entonces, hay mucho de ir aprendiendo. Mm. ¿Y nos podrías hacer cómo es un día de esta profesión? ¿O cómo es un día Pues a día mira, tuyo? bueno, el día a día mío, como ahora tengo no hace tanto que tengo la posición de liderazgo, ha cambiado bastante. Pero en el punto de temas de data science, unas cuantas reuniones, ¿no? Tampoco demasiadas. Tengo que decir que es una cosa que aprendimos a controlar muy bien, ¿no? Porque en las grandes empresas, sabes tú que uno de los grandes males es el tiempo Mm. entre perdido e invertido, ¿no? En hacer muchas reuniones. Pero una vez controlado esto, ¿no? De hacer reuniones es, imagínate lo típico de tienes un problema, lo quieres resolver, haces una reunión en donde te piden algo, lo tienes que resolver. Mm. Esto era un poco más antes. Poco a poco, tengo que decir que en el departamento hemos pasado a hacer más tareas pequeñas, a hacer más proyectos grandes. Que, pues bueno, tristemente no te los puedo detallar, ¿no? No, Porque no. al final aquí pues, no podemos dar muchos detalles, pero al final, pues proyectos más grandes de mucho más calado, ¿no? Que al final lo que interesa es que lo que tú hagas tenga más impacto. Y hay pues un tiempo de programación, otro tiempo en el que lo que has programado vas y lo compruebas con un amigo y te sientas, ¿no? Te sientas uno al lado del otro, ¿no? Esto de hacer pre-programming y te pones y dices, mira, pues esto no sé si me acaba de convencer cómo lo has hecho, tú lo haces así, tal, no sé qué. Mm. Entonces, un poco en esta dirección. Lo bueno de mi trabajo, al menos donde estoy, es que el trabajo de Data Scientist no tiene 2 días iguales sí, pero 3 no. Va variando Sí, bastante. Y como antes decía, ¿no? En la variedad está el aprendizaje. Entonces, hemos aprendido un montón. Todos y cada uno de nosotros. Y cuando viene un becario y está los primeros meses con nosotros, al final aprende, vamos. Ahora tengo un becario que aprendí vamos, que veo todo lo que hace y es de palos, tío. Madre mía. Y antes, cuando qué entró, fuerte. sabía lo básico. Y ahora sale que dices, joder, vaya crack. Bueno, entonces Porque, que también porque admitís becarios, ¿no? Que... Ah, sí, 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 admitimos becarios, sí, sí. Es verdad, no te había comentado, pero sí, sí. Sí, Beringer tiene una política de becarios. Esto, bueno, cualquiera que esté interesado puede mirar en la web de Beringer. Taleo, creo que se llama Beringer Taleo, algo por el estilo. O en el LinkedIn. Y se Se puede van poniendo apuntar cosas. como, puede enviar currículum para acceder.
Sí, se hacen convocatorias Ah, normalmente, son convocatorias de esto. Cuando empiece el curso sí que viene, pues se harán convocatorias de esto y bueno, pues el muy que guay. esté interesado, mm, Y por sí, ejemplo, sí. si me interesa un poco esta área, ¿no? Del data science, para, ¿para quién crees que es ideal esta profesión y cómo me podría ir introduciendo poco a poco? O estudiándolo directamente. Eh, a ver, ahora lo bueno es que ahora ya hay grados, ¿no? Hay grado de ciencia de datos. Em, Creo, sinceramente, que las personas ideales para trabajar en ciencia de datos son perfiles analíticos y algo creativos. Es decir, no es el analista de cojo y analiza algo súper en profundidad, sino que es el de mm, pensamiento divergente, ¿no? De conectar ideas que estén muy alejadas, porque ahí es donde creas el valor. Si, si lo único que haces como analista es analizar lo obvio y decir, mira, pues cuando llueve el suelo se moja. Es un análisis. Pero no es tan interesante como decir, mira, resulta que cuando las presiones bajan, llega una borrasca y hay probabilidades de lluvia. Eso es, ahí donde está el valor, ¿no? Porque entonces ya puedes empezar a medir la presión del aire. Y va un poco en esa dirección. Es ese tipo de pensamientos de decir, vale, no me preocupa tanto lo directo, ¿vale? Lo directo, por supuesto, tienes que reproducirlo. Me interesa las cosas que estén ocultas, ¿no? No, un perfil un poco de Sherlock Holmes. Somos detectives del dato. Un poquito. Y bueno, tenemos que ir acabando, Carlos, que Ujú. para mí ha sido un placer, pero nada, a Muy bien. futuro, ¿qué tendencias ves en el Big Data? Que está aumentando, ¿no? Supongo Pues también la demanda. totalmente. Pues mira, la inteligencia artificial está claro que ahora mismo todo el tema de los large language models, ¿no? Los modelos tipo ChatGPT, llama, ¿no? Que también se está viendo muy famoso, todo lo que sea generación de imágenes, todo esto ahora está a tope. Hmm. Está a tope y ya no solo esto, ¿no? Digo ChatGPT, pero están siendo más cosas, ¿no? AutoGPT, que hay gente que conecta en un servidor un GPT para que te haga tareas de una forma 100% automática y dicen, hay gente, ¿no? Lo miro mucho en Twitter y gente que conecta y dice, mira, me conecto AutoGPT a mis finanzas del banco y a mi correo y gestiono automáticamente cuando tengo un pago duplicado para avisar al que tal, o sea, Flipa. locuras, hacen locuras. Y si te fijas, las locuras que hacen son de nuevo muy, muy creativas. Y de nuevo es donde está este valor. Y no sé si tú sigues algunos canales para estar al tanto de la inteligencia artificial, si los quieres compartir. Pues mira, yo te voy a decir que lo mío en general por TikTok, más Hmm. que Twitch. No uso mucho Twitch, excepto alguna vez que sí que lo he mirado. Pau García Milá, por ejemplo, creo que se llama Pau Sí, García Milá, estuvo aquí si no voy mal. justamente. Sí, pues Sí, mira, sí, pues ya buscaré la sí. entrevista porque el tío me gusta mucho. Sí, El tío me sí. gusta mucho cuando explica. Es uno así de los más potentes. También en Twitter me gusta mucho Carlos Santana, 12SV. También es También. muy, muy, muy bueno y dice cosas muy Ojalá poder interesantes. charlar también con él, ¿eh? Increíble el trabajo que hace de Pues, inteligencia pues artificial. estaría muy interesadísimo. Sí, sí. Es que es un crack, es un crack. Entonces hay perfiles así que haces que los lees y da gusto porque Claro. hacen magia. Con Mira, todas estas herramientas que están saliendo, hacen Bauman, algunas que es cosas que vamos. el siguiente entrevistado, pone, yo no le doy acceso a mi banco al GPT ni loco. A ver, hay que tener valentía es un early adopter. Pero yo creo que la tendencia irá hacia allí. Cuando en el momento en el que mucha gente lo haga y veamos que no ha pasado nada, diremos, bueno, pues, ¿por qué no probarlo, no? O no, igual lo prueban y vemos que dejaremos de utilizarlo, ¿no? Como los que escribían papers científicos con ChatGPT y luego se resultaba que se inventaban las citas científicas. Ah, Sí, porque tienen alucinaciones, este tipo de claro. herramientas. Y las alucinaciones que se inventan cosas porque le gusta decirte todo lo que te guste. En fin, es todo un mundo, es todo un mundo. Pero la tendencia, ¿no? Un poco volviendo a tu Hmm. pregunta, la tendencia ahora mismo claramente es en esa dirección, en todos estos modelos de inteligencia artificial que son potentísimos. Pues muchísimas gracias por haber venido, Carlos. Ha sido un placer y por Ujú. darnos estas claves para el data science, que a Muchas mí me han gracias. venido muy bien y nos has explicado cosas súper interesantes que yo
Claro, no era consciente de que, por ejemplo, en el sector farmacéutico, claro, también se necesita y es súper importante. Claro. Y en cada vez más sectores vamos a ver, o sea que sí, sí, totalmente. Pues nada, muchísimas Pues gracias. muchísimas gracias por haber venido, la verdad ha sido un placer. Lo mismo digo. Venga, hasta luego. Que vaya bien, chao. Chao. Bueno, ahora voy a dar paso a Bauman, que lo he visto por aquí en el chat, así que le voy a dar ya, a ver, me voy a poner agüita, que tengo sed, ¿vale? Y ahora vamos a charlar con Bauman, Bauman son en redes, que nos va a explicar un poco sobre el desarrollo web. A ver si lo tengo ya por aquí. Aquí. Hola, Bauman, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Que ya te he muy bien, visto muy yo por bien. ahí conectado. Sí, sí, aquí llevo un rato viendo la ¿Qué charlita tal? ¿Qué te ha anterior. parecido? Muy bien, muy bien. Me ha parecido muy interesante. Además, me ha gustado cómo habla. Así que muy bien. Sí, sí, la verdad que nos ha explicado cosas súper interesantes. Y bueno, Mm. no para, porque ahora vienes tú, que nos vienes a hablar del desarrollo web. Así que, antes de nada, ¿qué tal? Y cuéntanos un poquito de ti, de tu carrera profesional. Bueno, ¿qué tal? Bien, muy contento, muy agradecido de estar aquí Y nosotros de que y estés. muy bien. Y respecto a mí, pues bueno, soy Jorge Bauman, soy programador, básicamente, desde hace ya. Bueno, mi primer trabajo lo empecé siendo administrador de sistemas, o sea, yo empecé más en la zona de cables, hardware y demás, pero enseguida vi que eso no era lo mío y me pasé al mundo vamos, del desarrollo, básicamente. Y desde entonces, 2011 sí, final de 2011 por ahí, estoy trabajando como de programador. Y Con más o menor éxito, un poco que a lo mejor es la pregunta siguiente, no sé. no. La pregunta siguiente, hombre, con éxito, pues ya se ve que con éxito. Bueno, Era como empezaste en el sector, ¿no? vale, pues bueno, yo me refería un poco más a, porque como sí que tuve un pequeño, sí, un periodo de un par de años intentando ser freelance, bueno, iba un poco por ahí Ah, vale. a eso me refería. Que bueno, que con veintipocos años, después de tener tu primer trabajo, intentar ser freelance sin tener ni idea de nada, ni de la vida, ni de técnicamente, aunque tú te piensas que lo sabes todo y que estás listo para comerte el mundo, y dices, ostras, pues es que necesito aprender muchísimas cosas. Entonces, va un poco por ahí más el Ay, sin éxito, pues está a eso me bien. A mí me refería. gusta esto. Explícanos, ¿qué pasa, qué ha pasado? ¿Quisiste ser freelance? ¿Eres freelance ahora? No, no soy freelance. Freelance es muy costoso. Claro. Ir por tu cuenta, sobre todo al principio. Hombre, entiendo que si lo hiciese ahora mismo, bueno, pues tendría otras más oportunidades, entiendo yo, Mm. porque al final, bueno, vas cogiendo experiencia. Yo, por ejemplo, ¿cómo voy a ser yo freelance si no le sé decir que no a un cliente cuando me pide 1000 cosas? Claro. Entonces, yo estuve trabajando el primer mes con un cliente que encontré, bueno, así, no me acuerdo ahora qué plataforma usaba, ahora hay un montón, ¿no? Antes, Mm. date cuenta que no había tantas posibilidades, estamos hablando de 2012 tal vez, Claro, ¿cómo contactabas con los 2013, clientes? es que no me acuerdo ya, no me acuerdo. No sé si era. Nada, ni idea, no me acuerdo. Infojobs a lo mejor, es que no me acuerdo, ni idea, ni idea. No, pero da igual. Mi Sí. memoria ha hecho plus y lo ha borrado todo. Pero bueno, el caso es, yo trabajé como un mes y medio por 400 euros y estaba echándole horas, pero no sabes tú el Wow. tiempo de horas. O sea, el número de horas que le he echado yo a ese proyecto por ese precio ha sido como, bueno, me levantaba súper motivado a las 8 de la mañana, me iba a dormir a las 10 de la noche porque estaba reventado todo el rato, pero claro, eres joven, tienes energía, tienes la ilusión, tienes la Sí. motivación, pero no tienes ni idea, no sabes gestionar. Yo en mi caso no sabía pararle los pies al cliente, no sabía. Bueno, Hombre, ahora sí, yo que 400 euros y luego tienes que pagar los autónomos, no me salen las cuentas, ¿eh? pues Vamos, no, eso, no. pero en ese momento, claro, pues ahí también viene oye, es que no sé cuánto pedir
por mi trabajo. Mm. Es mucho 400 euros. Yo no pedía más porque me daba vergüenza. Digo, es que esto es mucho. Si hace 2 días he hecho un sitio web por 100 euros, ¿cómo voy a pedir 400? 4 veces más. Qué timador. Pues bueno, al final a eso me refiero. Que tampoco está bien llamarlo fracaso, porque en verdad yo aprendí muchísimo durante esa época porque era yo el que tenía que hacer todo y aprender de todo y sacar todo. Mm. Entonces, fue a nivel económico, sí le podemos llamar como fracaso, pero a nivel técnico o a nivel aprendizaje, o sea, bueno, se aprenden mucho más de los errores que de las victorias, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pero bueno, ya te digo, fue una etapa mm, interesante que ahora mismo no creo que no repetiría porque es mucho más cómodo trabajar para una empresa y que no te tengas que preocupar más que de hacer bien tu trabajo y ya está. Claro. Entonces, bueno, Es en una este carga caso mental menos, ¿no? Digamos. también, sí, sí, totalmente, Sí, totalmente. yo también creo que, bueno, por ejemplo, si es más, que es más fácil ser freelance si te dedicas 100% a las redes sociales, que hay muchos casos de desarrolladores web que lo están haciendo, ¿no? Pero obviamente es duro si no te dedicas 100% a las redes sociales, si no tienes como un portfolio muy visible y la gente ya te vaya a contactar para trabajar contigo, que si no es como, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo busco la vida, no? Sí, sí. De todas formas, en esa época, redes sociales, yo no me acuerdo cuál tenía. Ahora sí que intento estar en todas, Hmm, no es posible, pero ahora sí que tengo mucha más presencia y mucha más marca personal. Antes, pues nada, pensaba lo que te decía, pensabas que sabes hacer las cosas hasta que te das un claro. tortazo y te das cuenta de que no. Pero fue bonito por todo lo que te supone estar tú solo y Hmm, aprender y el reto y todo eso. Pero bueno, es algo que me valió para los siguientes trabajos y en siguientes claro. empresas saber poder gestionar. Oye, es que ahora entiendo por qué no me salían bien las cosas. Pues Hmm, porque, pues eso, lo que te decía, eres, en mi caso, hablo por mí, ¿vale? Eres joven y en ese caso yo no sabía nada ni de proyectos, no había escuchado en mi vida la palabra Scrum, ni Agile, ni Sprint, ni ningún otro tipo de metodología o forma de trabajar o Waterfall, nada. Yo llegaba, hablaba con el tío, ¿quieres esto? Sí, 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 sí. Pues claro, y por pedir claro. y meter y no me vas a decir nunca que no, pues pido, pido, pido. Bueno, eso al final salió regular, ese Bueno, proyecto, pero bueno, todos son aprendizajes eso es, sí, sí, me y quedo eso con eso. seguramente te ha hecho crecer y está muy bien tratar estos temas de sobre todo salud mental porque quizás nos olvidamos, sobre todo en estos ámbitos tecnológicos y yo creo que Mm, acabas con muchos burns-outs y no, claro, y más comiéndotelo tú solo, que sí, sí, me lo podía permitir entre comillas porque vivía con mis padres, tenía cero mm, responsabilidades, yo me levantaba, tenía comida en casa con mis padres, tenía la cena, no tenía carga ninguna, simplemente pues, intentar trabajar. Y ya está, y buscar clientes. mm, Esa era un poco mi. Entonces, ahora mismo, pues bueno, es diferente. Si tienes cargas, si tienes perros, si tienes, bueno, al final ser adulto, ¿no? La vida en sí ya cuesta, entonces sería distinto. Pero bueno, sí. ¿Y cómo empezaste concretamente en el sector del desarrollo web? Porque antes estabas como informático, ¿no me has dicho? Sí, administrador de sistemas, fue un Sí. año corto. Eh, A mí siempre me había molado la programación y cuando estaba estudiando, pues también lo tocabas, pero al final el curso se centraba más pues, en cacharro, en hardware, ¿no? En Mm, servidores, en cables, en redes IP, bueno, ese tipo de cosas. Y a mí me molaba más lo otro. Y un día estábamos ahí en la empresa y se decidió hacer una web para la empresa y dije, jolín, a mí me molaría mucho esto. Y me metí un poco por ahí y cuando salí de la empresa dije, es que lo que estoy haciendo ahora en esta empresa no me gusta, prefiero tirar más a este pequeño tiempo que he estado haciendo HTML con la web. En su día tuve que aprender un poquito de Flash, que mm, no sé si le suena a la gente lo que era eso, pero pues era un poco, cuando JavaScript no era tan potente o tan moderno, un poco como se hacían las webs molonas de la época. Y bueno, era un poco. Y a mí me ilusionaba y me motivaba a aprender eso. Podías hacer, yo qué sé,
un trenecito que se movía y tiraba humo. No lo sé, que ahora me lo ves Sí, y dices, bueno, cualquiera lo hace en un momento, ¿no? Antes no había tanta potencia. Y bueno, y a raíz de eso dije, pues quiero hacer esto, prefiero hacer esto y no estar, pues eso, con cables y mm. con cacharros y servidores y demás. Y a partir de ahí empecé a buscar ya trabajo como programador. Me daba igual ¿Pero lo que fuese. estudiaste algo o ya te S- lanzaste? No, 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 yo antes de... No, no, yo me lancé. O sea, estudié lo que estudié en el grado Vale, superior. pero no hiciste un estudio de desarrollo, No, no. no, no, porque es lo que te decía, en el curso sí que tú sí que aprendes, bueno, aprendes Mm, programación, aprendes HTML, aprendes SQL, aprendes base de datos, aprendes mucho, pero también aprendes mucho de hardware y mucho pues, de servidores y administración de servidores y Linux y demás. Entonces, todo eso yo ya no lo quería, mm. pero sí que tenía una base de antes, más todo lo que había estado este año y pico que había estado de freelance también, pues me sirvió y ya dije, pues a partir de ahora vamos con todo a buscar desarrollo. Y yo lo que más controlaba era desarrollo web. Entonces dije, pues a ver si podemos entrar con esto. Yo empecé haciendo PHP, SQL y bueno, y HTML, CSS y JavaScript para... O sea, ese era mi stack Sí. hace unos años. Ahora ya el PHP lo tengo un poco, bueno, un poco no, mucho Hombre, pero olvidado. es un buen stack, ¿no? En plan, controlas bastante lenguajes. Bueno, en su día sí, ya no. O sea, PHP no sé hacer ni Vale. un console log, no sé imprimir un dato por pantalla, se me ha olvidado por completo. Pero en su ¿Y, día sí que lo toqué, sí que lo y toqué. dónde comenzaste a trabajar como desarrollador? Para un banco, creo. No me acuerdo exactamente. ¿Y tú cuando comenzaste ya sabías cómo sería el trabajo o te No, sorprendió? ni idea. No, ni idea, no tenía ni idea. Es más, no tenía nada que ver con cómo lo veo yo ahora. O sea, yo nunca me imaginé que en ese trabajo, que en su día podía ser mi primer trabajo como desarrollador, iba a ser como lo es ahora. O sea, yo tenía un ambiente, pues un trabajo normal, de 9, bueno, no sé si normal, de 9 a 7, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, era la hora que era, no había opción ni de entrar antes, ni de salir antes, ni tenía no sé si una hora o dos para comer, no sé, era mucho rato que tenías que Sí, pasar ahí en unas oficinas. Bueno, pues el jefe era un poco, no sé cómo llamarlo, bueno, mal jefe, por llamarlo así. No, no tiene por qué ser mala persona, simplemente, bueno, mm, eh, que ahora se me parece imposible que ese tipo de gestión, o por lo menos que yo entre a una empresa que tiene ese tipo de gestión, que a lo mejor hace 10 años para mí era normal, ¿no? Más ahí claro. con el látigo, ¿sabes? ¿No? Más, bueno, eran tiempos distintos. Eso fue 2000, finales de 2011, creo. Ahí fue como el primer curro así de programador que tuve, sí, más o menos, sí. Claro, porque tú ahora estás en una empresa que estás trabajando, o sea, en una empresa trabajando remotamente Correcto. de Inglaterra, ¿puede ser? O... Sí, tiene sede en Madrid, tenemos oficinas en Madrid, pero vamos, voy a hacer 3 años en la empresa en un par de meses y creo que he ido 7 veces a las oficinas, o sea, no Claro, voy mucho, la verdad. entonces, comparando las condiciones como tu primer trabajo, o sea, tú ahora te marcas tus horarios o lo importante es sacar el Sí, trabajo, ¿no? Me imagino. sí, sí. Además, y esto es lo normal, tú cuando vas creciendo y mejorando profesionalmente, pues puedes exigir, entre comillas, a las empresas o puedes decidir, oye, pues mira, aquí voy a entrar y aquí no voy a entrar. O contigo me voy y contigo no me voy. Mm, Antes pasan dos cosas. Primero, cuando eres más junior, eso no te lo puedes permitir, o a lo mejor no tanto, ¿no? Pues porque a ti lo que te interesa es coger experiencia rápido, aprender. Si puedes entrar en un sitio que te mole, pues mucho mejor. Y si encima te pagan bien, pues aún mejor. Y tienes lo que a ti te gusta, es remoto y no sé, y te dan un mm, ordenador y no sé, pues mejor. Pero al principio cuando eres un junior o acabas de graduarte y tal, pues no sé, no estás como para pedir o para exigir tanto, ¿no? Tal vez. claro. Entonces, se juntaba eso por un lado, que oye, ese primer trabajo es lo que hay, y
que ahora es que hay un boom. O sea, lo que se está viviendo ahora, yo no lo tuve en los inicios. O sea, a mí me costó tiempo encontrar trabajo. Antes era, bueno, pues complicado. Lo del remoto era impensable. O sea, impensable, Ya. por mucho que, o por lo menos yo no lo conocía. No sé si por, 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 por mi poca experiencia en el sector sí que lo había, pero yo no lo conocía. Pero Hmm. vamos, yo tenía que Hombre, ir yo creo ahí. que ahora, después del COVID, ya muchas empresas, yo creo que ha sido también a raíz del COVID que se ha empezado a popularizar, ¿no? Este método de trabajo. Sí, pues, por supuesto que ha ayudado, pero yo ya desde 2015, 2016, ya, o sea, yo en 2015 ya trabajaba Ah, en vale. remoto. Sí, no he estado, o sea, ahora estoy full remoto, Hmm. totalmente. Yo decido cuando voy a la oficina o no, pero hasta 2019 o 21 por ahí, iba alternando. Había empresas que sí que me dejaban, Hmm. proyectos que sí me dejaban, managers que sí me dejaban remoto, otros que no, unos sí. Entonces, a veces estaba en casa, a veces iba, oye, pues mira, una vez a la semana. O sea, me hacían un poco híbrido y tenía que estar un poco, oye, ¿qué te parece si esta semana tal? Sí, Como muy pedigüeño todo el rato y, oye, y dando la lata, oye, ¿puedo hacer esta semana? Oye, pues ahora ya no, ahora ya. Y también son dos cosas. Las empresas, bueno, buscan talento, entonces te quieren ofrecer, pues una de las ventajas que yo siempre pido es ventajas o como lo quieras llamar. Hmm. Para mí es un requisito. Digo, yo quiero remoto. Y luego ya veremos si hay oficina o no, o si tal. Antes eso no había. Entonces, son las dos cosas. Que no había tanto boom de tecnología y de desarrollo y que no estaba en condiciones por mi expertise, ¿no? Por mi experiencia de pedir ese tipo de cosas. Ahora ya sí. Además, ahora es que haces así y tienes ofertas por todos lados. Claro. Y sin hacer así, te llegan y las tienes que rechazar todo el rato, básicamente, ¿no? Pero bueno, Claro, también, bueno, también está la posición de que creo que está habiendo como un boom, ¿no? De que están saliendo de bootcamp programadores y tal, que sí, supongo que también hay un poco de overbooking en algunos sectores. mm, sí. Y A para mí, ti, uy, perdón, di. no, iba a hacer un comentario sobre los bootcamps, simplemente que a mí me parecen ok. O sea, no tengo nada en contra. Y por una sencilla razón, yo tengo compañeros, en mi empresa hay mucha gente de bootcamp que tú piensas, ¿no? Dices, jolín, yo que vengo de estudiar más o menos la rama de informática, Hmm. a lo mejor no la de desarrollo, pero muy similar y bueno, y al final lo que a mí me ha gustado siempre, yo quería trabajar con ordenadores, no sabía bien en qué, porque no, cuando eres joven o por lo menos en mi caso, no sabes cuáles son las diferentes ramas que puedes tocar, pero yo tenía claro lo que quería. Pero tú imagínate una persona que tiene no sé, 40 años, tres hijos, Claro. está alquilando, tiene su perro, es, no sé, la cabeza de familia y Hmm. tiene que darle la vuelta totalmente a su vida, dejar todo, empezar de cero en un sector en el que no va a tener experiencia y ponerse a estudiar. O sea, a mí eso me parece muy valiente. Entonces, Totalmente. solo ese hecho. Mm, Hmm. Y si encima luego pues pasas la formación, el bootcamp, que los habrá mejores y peores, y bueno, eso ya otro Sí. mundo. Pero el hecho de decidirte y el hecho de, Hmm. de esa valentía, no sé, a mí me parece bastante guay. Entonces yo, bootcamps, independientemente de que sea, sino el hecho de haber tomado esa decisión ya Hmm. a tope. Yo quiero trabajar contigo porque sé que, bueno, te vas a apañar. O sea, no sé. Luego ya, bueno, cada uno es como es y Sí. puede ser mejor o peor compañero, pero, Ujú. ¿sabes? Entonces, a mí me parece bastante guay ese tema. No, no, totalmente. Y hemos podido entrevistar a algunas escuelas de aquí de Barcelona que ofrecen Mm, estos bootcamps y la verdad que la oferta está muy bien y normalmente es lo que has dicho, que haces el bootcamp y puedes encontrar trabajo. Entonces, mm. aprobado. O sea, y quería preguntarte que cómo entraste en una empresa en remoto, cómo fue dar ese paso. Pues en mi caso fue un poco Y sobre todo casualidad. en inglés, ¿no? Porque trabajáis en inglés. Sí, sí, sí. Claro. Vale, pues el tema de remoto, lo que te decía, yo ya había trabajado en remoto antes, estuve en una empresa como unos 2 años que hacían remoto, fue la primera vez y me sorprendió bastante, digo, hostia, qué guay.
podíamos ir a la oficina si queríamos, podíamos ir con el perro, Hostia. podíamos, bueno, era bastante guay. Y eso me dije, ostras, pues esto sí que me mola, esto. Entonces, el tema del inglés, pues bueno, es lo que más me costó. Hmm, Eso en la empresa actual, ¿vale? El tema del inglés fue lo que más me costó, independientemente de que yo no supiese React, porque en la empresa el stack tecnológico es React, Next y demás, con TypeScript y bueno, es un poco eso. Yo no tenía conocimientos de React, lo mínimo, pues al final yo venía de trabajar mucho con Angular y con Vue, con Vue. Entonces, esa parte técnica de hacer una transición de un framework a otro me daba un poco igual, pero el inglés que tienes que hablar y te tienen que claro. entender y tienes que entender a la gente y te tienes... Eso es lo que más miedo me daba. Entonces, pues bueno, fue durillo los primeros meses, pero también, primero, tu oído se va afinando, ¿no? Hmm, Tu cabeza va haciendo clic mejor algunas cosas y también te haces con el acento de tus compañeros. claro. Entonces, funciona así, a base de golpes, Claro. podríamos decirlo así, Pero no te queda otra. me imagino que no será lo mismo con un inglés que todos pensamos, ¿no? Que tenemos un inglés medio, pero bueno, luego di Uf, que tienes un problema en, ¿sabes? En plan, ¿cómo expresas eso en otro idioma? sí, pues al final te haces porque no te queda otra y también muchas veces no eres la única persona que está en esa misma situación. Claro. Hay más gente que le cuesta o que se pone más nerviosa hablando en inglés. Entonces, bueno, pues la gente lo entiende. O sea, Hmm. nunca nadie te va a decir nada, ni se van a meter contigo, ni se van a reír contigo. A ver, no deberían hacerlo, pero ni mucho menos por cómo es tu nivel de inglés, ¿no? Porque al final, bueno, es una cosa. Entonces, respecto a eso, mi aprendizaje, aunque me llega un poco tarde, es ojalá hubiese mejorado mi inglés antes. Antes de llegar aquí y hacerlo, el inglés Sí, enseña sí, mal. es que es Yo eso. conozco a un tío, que no lo digo yo, ¿eh? Eh, es el anuncio típico que te sale en YouTube. Sí. Literalmente. Entonces, pues nada, eso es un poco, digo, jolín, Hmm. ojalá hubiese aprendido un poquito más o hubiese Pero tú, por dedicado más tiempo ejemplo, a esto. ¿ahora has Sí, aprendido, o sea, aprendido haciendo o has, no sé si nos podrías dar ambas algunos cosas. consejos? Pues mira, a mí, de norma general, independientemente de que si estuviese trabajando en inglés o no, me mola mucho ver las pelis en versión original. Hmm. Y da igual, incluso si están en francés, prefiero verla en francés y no traducida. No tengo nada en contra del español, por supuesto, pero pienso que pues eso, o sea, mi experiencia es siempre la disfruto más en versión original. Entonces, incluso algunas películas, no sé, asiáticas, japonesas, coreanas, Sí, que de samuráis, ¿no? Así rollo de acción, por ejemplo, pues las veo también en versión original, no sé. Y también un poco, pues oye, te empapas un poco de una forma diferente. Entonces, siempre las veo en versión original con subtítulos. Intento que sean. Es más, una de las cosas que hago yo, que a lo mejor dices, menuda bazofia me está contando este tío, si no tiene versión en inglés con subtítulos en inglés, no la veo. hostia. Entonces, a veces que quiero ver alguna peli, pero es un poco vieja o no está muy actualizada Hmm, o en Netflix por lo general no suele haber problemas, pero hmm. por ejemplo en Amazon Prime, que a lo mejor hay alguna película de, bueno, de qué sé, y la quieres ver Sí, y no es muy nueva y entonces y a lo mejor solo la tienes en español, digo, joder, macho, es que la quiero ver, pero no la voy a ver porque no quiero, no sé cómo decir, no es perder el tiempo, pero ya que estamos quiero sí, claro. aprovechar y practicar un poco también con el inglés. Entonces, uno de los consejos que yo, vamos, que le puedo dar a la gente es eso, ¿no? Las pelis siempre en inglés con subtítulos en inglés. Si es posible, versión original y vas probando ahí, bueno, más que probando, vas entendiendo y catando diferentes acentos. Que también, jolín, ¿eh?
De repente hablas con una persona y te dices, "Buah, es que le he entendido genial, habla súper bien, se le entiende todo, está súper cómodo", y de repente vas a otra persona y dices, ostras, pero Claro, que estoy en porque primaria otra vez, no entiendo nada. me imagino que cada uno de la empresa también, claro, es un sitio diferente porque se puede trabajar en remoto. Sí, bueno, se puede trabajar en remoto, sí, pero en España. O sea, Ah, pero muchos de los hmm, clientes no tienen por qué ser españoles. Es más, no, los clientes no suelen ser de España. Entonces, claro. ahí es cuando entra en la acción lo de los acentos también. Mucha gente, tanto clientes que hablan inglés nativo como pues compañeros, no sé, alemanes, holandeses, y todo el mundo habla en inglés. Lo que te decía, al final, todo el mundo está en esa situación de no es el inglés no es su lengua materna y Hmm. quieren, entonces, no sé, hay que estudiar inglés. Sí, porque bueno, ya nos has contado un poco de que es súper importante ya, porque te abre también puertas a clientes internacionales, Buf, supongo, ¿no? muchísimo, sí, sí. Y eso es un poco también lo que decía. Ojalá lo hubiese estudiado antes, porque tú ahora mismo estás currando aquí. A ver, lo mismo son Hmm, exageraciones, pero te vas a Estados Unidos, te vas a Europa mismo y se te puede duplicar el sueldo, tu sueldo actual, claro. literalmente. Entonces, yo hace mucho pensaba, digo, jolín, es que me voy aquí, estoy una temporadita, yo qué sé, te vas a Estados Unidos, estás una temporadita, te forras, yo qué sé, Ya visitas, ves que sí. viajas, conoces y luego vuelves si te apeteces. De No, la momento verdad no que ha sido sí. así, pero, pero era algo que ahora mismo a lo mejor sí que me lo podría permitir en base a mi nivel de inglés, Hmm. pero que antes dices, jolín, pues es que no te queda otra. Entonces, bueno, hay que estudiar inglés. Te abre muchísimas puertas, como tú bien has dicho. ¿Y qué Mm. te ha sorprendido más del sector cuando empezaste a trabajar? No sé, algo que te haya chocado. ¿Del sector te refieres? ¿A qué te refieres? A A cuando nivel... a nivel que, bueno, tú empezaste a trabajar, ¿no? Sin haber hecho como una formación tan específica del desarrollo. No sé si cuando empezaste a trabajar con esto, con horario y tal, algo que te chocase o que no pensabas eh, que te encontrarías. Lo que te he dicho un poco antes, no me esperaba que el trabajo remoto fuese una opción como lo es ahora. Hmm, Bueno, pero al final es que, no sé, yo no sé si mm, tú has tenido familiares que han trabajado en remoto. O sea, yo no he conocido a nadie, por ejemplo, de mi círculo cercano hasta ahora que sí. trabajan en remoto. O sea, para mí eso fue una novedad y decir, jolín, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. Claro, pero trabajar en remoto también tienes que tener como un poco de disciplina, ¿no? ¿Tú tienes Sí, algunos pero hábitos o algo, algunos tips que compartir? mis hábitos son te levantas y haces lo que tienes que hacer. Porque si no, porque si no, esa confianza que te están dando y ese Hmm, beneficio, ventaja, esa oportunidad de trabajar en remoto se va a perder. claro. Entonces, ¿qué prefieres? Hmm. Entonces, No, no, sí, yo sí. desde el día uno lo veo así. Todo el mundo me dice lo mismo, ¿no? La gente que primos, amigos, conocidos, te preguntan, claro, es que yo para estas cosas no podría, porque a lo mejor estás aquí y te pones una peli. Digo, bueno, ponte una peli si quieres, pero es que tienes que hacer las cosas. Sí. No, no, O sí, sí. sea, también depende, ¿no? A lo mejor Sí, no te pero puedes yo poner una creo peli, que porque tú... hay algún día que dices, hostia, hoy no puedo. Pero es que, mm, a ver, depende, no puedo porque estás malo o no puedo porque no me No, no apetece. sé, no, o que tienes tentaciones. Sí, pero claro que las tienes, pero es lo que te vuelvo a decir, que eh, yo no quiero perder este Claro, privilegio o esta oportunidad por el hecho de que un día pues me apetezca tal cosa. claro, pero No lo trabajando sé. en remoto, por ejemplo, tienes, no sé, reuniones o cómo es un día a día tuyo. O en la profesión, Pues digamos. sí, bueno, depende del proyecto, de la empresa y de tu puesto. Hmm, Se basa en 200 reuniones al día hostia, o dos. Entonces,
También depende de los días, no lo sé. Por ejemplo, en el proyecto en el que estoy ahora, los jueves es un día que tengo muchas reuniones. Mm, Y los lunes solo tengo dos, por ejemplo. Depende. A mí personalmente me gusta trabajar mucho haciendo pairing, o sea, no, pues pair programming, no sé si conoces el término, pero No, al final ¿qué significa? pues vale, pues es trabajar dos personas juntas, por Ah, ejemplo. vale. Tú y yo, pues venga, tú compartes código y entre los dos lo vamos revisando. O al revés, yo comparto pantalla y tú lo vas viendo y lo vamos revisando. O los dos a la vez. O ahora como bueno, hay muchas herramientas de acceso a tu código para que los dos podamos Mm, programar. Mientras yo edito una cosa, tú editas la otra y así un poco todo. Incluso con más personas, ¿no? A lo mejor cuatro es excesivo, no tiene mucho sentido cuatro personas programando lo mm, mismo, pero sí que hay casos que, oye, tenemos que arreglar una cosa. Se juntan, todo el mundo tiene acceso al código y todo el mundo va probando y haciendo tal. Entonces, a mí me gusta bastante eso y un día a día mío es, bueno, también obviamente tiene que haber espacio bueno, para que tú te concentres y hagas tus cosas solo, ¿no? Para que hagas tu curro claro. solo, pero me gusta bastante a mí ese tema, estar siempre con alguien, porque, bueno, es una muy buena técnica para aprender, para compartir el Mm. conocimiento y demás. Daría como para otra charla esto, que no me quiero tampoco enrollar mucho solo con esto, pero, pero sí. También mucho depende, ¿no? Pero preparar las reuniones a veces, un poco tal, depende si estás más llevando un equipo o si estás más programando, picando, vamos. Mm. Entonces tienes pues que, bueno, hacer un tipo de cosas u otras. Y en mi caso, a mí me tempranito, 12:30, una, a mí me mola comer, porque me levanto temprano y desayuno temprano. Y Bueno, entonces a llevas la una. el horario inglés de la empresa. Más o menos, sí, sí. A ver, a la una yo creo que ya es tarde para los ingleses, pero por ejemplo, en la empresa en la que estoy ahora, que muchos son holandeses, nos ponen reuniones a la una, a las dos, a las tres, porque ellos comen a las 12, Ah, por ejemplo. ujú. Entonces, ahí es un poco, tienes esos malditos hábitos españoles, ¿eh? Que te gusta comer tan tarde. Así un poco en modo Tan irónico, tarde, ¿no? a la una. A la una, sí, sí, sí. Que es pronto. Exacto, exacto. Bueno, es pronto para algunos, sí. A mí a la una me mola comer. Y también depende, pues oye, un día te tiras más comiendo, otros días te tiras menos y al final recuperas, ¿no? Un poco. Mm, Pues un día te quedas un poquito más, un día sales antes porque, yo qué sé, vas al médico. sí. Al final, bueno, es un poco ser responsable. Y a estas alturas de la vida, y cuando digo vida me refiero a la vida profesional, yo creo que ya está, ¿no? O sea, no sé. Yo ya te digo, es bastante. Es que también se trata de costumbre. O sea, a mí no es que nunca se me ocurre llegar y decir, hoy voy a echar una partidita a la Play. Claro. Es que no se me ocurre, es que no lo pienso. Además, lo que te Mm, digo, como estamos en muchas reuniones y tenemos un chat en el que estamos todo el rato claro, sí, constantemente sí. dando feedback y bueno, y hablando con gente y programando y resolviendo dudas y todo el rato en contacto, pues es que tampoco cuando te quieres dar cuenta te tienes que ir a comer. Bueno, en mi caso Mm. antes, algunos un poco más tarde. Digo, "Joder, yo no sé cómo aguantas hasta las 3 sin comer. A mí me da algo. Si desayuno a las 7:30, pues ¿qué pasa? Entonces, claro, es un poco excesivo para mí. Pero bueno, es el hábito, no sé si llamarlo hábito ya después de Ujú. tantos años. No, no, es tu jornada laboral. ¿Y luego después, por la tarde, también sigues trabajando o...? Sí, sí, claro, dependiendo de lo que te decía antes. Hoy, por ejemplo, me he quedado un poco más tarde porque no tenía nada que hacer, pero mi horario suele ser de 8 a 5, más o menos. 8, 5:30, depende. Depende un poco. Hay días que empiezas antes. En verano sí que empiezo antes. En invierno, pues 8 a 5, 8 a 6, dependiendo del día. Los viernes solemos salir antes, justo en esta empresa, pero por lo general, eso. En verano sí que, si se puede y si se deja, porque no todas las empresas nos dejan, intento hacer horario intensivo y empezar a las 7, incluso antes, cuando no te mueres de calor, a las Es 10 de la verdad, mañana. es verdad, es Entonces, eso verdad. es una de las cosas que intento aprovechar.
empezar a las 7 y a las 2 3 no sé, o a la hora que corresponda, estar fuera y digo, joder, me voy a la piscina, me voy a la playa, lo Claro. que sea, ¿no? Y Eh, ya cerrando el tema tipo más empresa y tal, quería mm. preguntarte un poco por la creación de contenido, ¿no? Que haces en las redes y que hiciste un proyecto súper guay en Twitch, justamente, de que hacías dibujos con CSS, que está súper chulo, que me lo he mirado y es una locura. No sé si nos podías hablar un poco de ese proyecto. Sí, bueno, pues hasta... A mí siempre me había molado eso. Oye, yo veía gente por ahí online y decía, jolín, es que me molaría probar este tipo de cosas. Una de las cosas que yo más aprendí en esa etapa freelance que hemos hablado al principio fue CSS, porque Mm. el CSS, al igual que el inglés, se enseña mal. También te digo que en la época en la que yo estudiaba, 2008, por ahí, no había ni una cuarta parte de los Mm. recursos que hay ahora. Ni de pago, ni gratuitos, ni nada. Entonces yo me acuerdo, el profesor en nuestra clase me decía, oye, existe este foro que yo lo uso a veces para resolver dudas y, y a lo mejor si tienes suerte en menos de una semana te responden. Tú ahora te metes en Slack, en cualquier comunidad, ¡pum! Claro. La respuesta al momento. En Stack Overflow no hace falta que vayas a Slack, ya tienes todas las respuestas ahí. Antes no o sea, yo no tenía Stack Overflow para estudiar ni para aprender. Entonces tenías que ir a clase, preguntarle al profe las dudas, tenías un manual, que era un libro. Bueno, era muy precario, entre comillas, si podemos llamar Mm. así. Entonces... Bueno, a mí me vino muy bien el tema de este freelance porque me puse las pilas muchísimo con CSS. Entonces, siempre ha sido como una de mis fortalezas, por llamarlo así, ¿no? Porque el CSS, ¿para qué? ¿Es un Vale, lenguaje que se utiliza para qué? para la web. O sea, tú para ver una web Vale, tienes HTML, que sería la estructura, y CSS, que son los estilos. vale. ¿Vale? Entonces, si tú quieres poner un botón de color verde, el botón por defecto creo que es, bueno, dependiendo del sistema operativo que estés usando, tiene un color, por ejemplo, en el Mac creo que es azul. Y es chiquitito y tiene un degradado y tal. Si tú quieres que sea rojo, pues con CSS lo puedes cambiar. Entonces, y es lo que te decía, ¿no? En esa época, pues me moló mucho y empecé a aprender mucho de eso. Y bueno, básicamente cuando decidí dar el salto a la creación de contenido, por llamarlo así, yo intentaba hacer cosas, he estado siempre muy ligado a los meetups, hemos hecho muchos meetups, entrevistas así como de este tipo, ¿no? Pero como que no tenía una constancia muy definida. Mm. Un día hacía una cosa, otro día publicaba una cosa, tenía mi web por ahí, muerta de risa, sin actualizar, ya sabes, la Mm. típica de que se dice, ¿no? Que tú eres el experto, pero tu web es un Sí. WordPress cutre de hace 10 años sin actualizar. Bueno, y cuando probé eso me moló mucho, hicimos una prueba cuando entró el COVID, me moló mucho la comunidad, todo lo que se puede hacer en Twitch, además me pareció flipante y a partir de ahí ya dije, jolín, pues esto. Y un día estaba viendo, no me acuerdo qué, dije, jolín, este dibujito era una tableta de chocolate, este dibujito lo puedo hacer en CSS, que es fácil y lo podemos hacer en directo. Yo estaba haciendo a lo mejor ejercicios de JavaScript, de Mm. Node, APIs, TDD, testing, un poco así. Y dije, "Oiga, pues esto molaría". Y a raíz de eso lo hicimos en directo y dije, pues ahora, como estábamos haciendo una chocolatina, dije, pues una zanahoria, no sé, Mm. o un donut, no me acuerdo. Y alguien dijo, una pizza. Y entonces hicimos una pizza y a la pizza le digo, tío, le voy a meter un poco de animación, como que te chorrea el queso. Y Sí. un poco de CSS así que animaba y como que colgaba, ¿no? Y después de ese día dije, jolín, esto ha estado guay, a la gente le mola, ¿por qué no hacemos algo ya más serio? Entonces ahí ya empezamos a buscar, no sé si se puede compartir pantalla o si se pueden pasar enlaces o si tú lo Eh, puedes compartir, si quieres porque compartimos pantalla un momento, si... si quieres, o sea, ¿la compartes tú o, si la quieres compartir tú y lo pongo, Sí, sin problema, yo puedo. vale, pues... Sí, porque yo estaba viendo el del Come Cocos y el...
Sí, bueno, pues hay muchos, hay muchos. Vale, a ver, ventana. Vale, no Vale, sé pues si se ve ya. puedo... A ver, un momento. Sí, Sí, ya se ve. Vale. vale. Pues bueno, esto es mi CodePen, donde tengo muchos proyectos. Miento, te he mentido. Me has mentido. Lo primero que hice fue esto. La Game Boy. Sí, la Game Boy. Hace tela de años. Este fue mi primer vídeo en YouTube. A mí me parece increíble que con código, o sea, que con código puedas crear esto. O sea, me rompe un Es poco la que, cabeza. claro, es que al final, a ver, tú nunca harías esto con CSS, Ah, sí. Claro. ¿vale? Tú nunca harías esto con CSS, pero se trata un poco de llevar al límite, experimentar, hackear un poco la cosa, ¿sabes? ¿No? Hmm, Al final, imagínate tú que yo qué sé, la cruz o los botones estos rojos. Pues pueden ser dos botones sin texto. Les pones que sean redondeados, ¿no? claro. Y ya está, tienes un botoncito. Ahora lo posicionas, después lo giras un poquito. Después creas otra capa por atrás que sea el contenedor de estos dos botones y igual, tamaño, gris, ta, ta, ta. Entonces, jugando con cosas que no tienen mucho sentido a la hora de hacer una ilustración, pero sí puedes hacer, por cierto, tiene animación, Ay, no sé si se ve. ay, sí. Ay, qué bonito. Em, Bueno, se trata un poco de jugar con HTML y con CSS, ir pues posicionando elementos y cosas. Entonces, esto fue lo primero que hice 2019, 2018, no me acuerdo. Y lo tenía por ahí, dije, jolín, me molaría hacer más cosas. Y cuando entró lo de COVID, aquella sí, empezamos a hacer, bueno, hice la tarta de cumpleaños, esto fue en enero, en enero era mi cumpleaños, y dije, vamos a hacer una tarta, tal. Y me moló. Después hicimos la chocolatina Mm, esta, por ejemplo, que ya ves tú lo que es, muy sencillo, pero ya te da, pues, oye, esto está aquí por encima, ¿cómo haces para que, no sé, empezamos a probar cosas, hasta que al final ya empezamos a hacer cosas más chulas. Bueno, aquí está la pizza esta que te decía antes, ¿no? sí. Por ejemplo, este monigote, este me costó muchísimo, no sé si se ve la animación, Sí, sí, sí que se ve. ¿Por qué? como que crece, ¿no? Y bueno, no sé si puedo mandar por el chat, no sé si tengo permiso para mandar eh, Sí, pues links, me lo supongo voy que a sí. enviar. Sí, Vale, pues sí. ahí lo tienen ver. Entonces, oye, ¿cómo haces esto? Pues mira, esto es bastante fácil, ¿no? Tú sabes que esto es un círculo y ya está. Esto es una barrita, esto es otra barrita, esto es medio círculo. Esto es también un círculo, ¿no? Todo esto que vemos por aquí, Claro. simplemente que lo he cortado por aquí. Esto es un cuadrado, esto es otra barrita. Así un poco todo, Ah, la hoja. vale, vale. Hostia, Entonces son vaya curro. capas muchísimo. Este me costó, uf, este es el que más sufrí porque era muy duro. Entonces, lo que nosotros hacíamos era meternos en Dribbble, que no sé si lo ubicas, pero es una plataforma como de diseñadores. Sí, de diseño. La gente puede subir como su arte, ¿no? Sus ilustraciones. Entonces, nosotros buscábamos elementos que se pudiesen o que yo pensaba que eran fáciles de dibujar, Claro. tipo esto. Entonces, el arte original no es mío, o sea, yo simplemente he pillado ilustraciones que siempre dejo la fuente de la ilustración pues aquí en el apartado de JS que no hay nada. Entonces aquí, bueno, está todo el CSS. Y así un poco fue la cosa. Íbamos probando cada vez cosas más difíciles hasta que llegamos a, para mí, no sé si llamarlo creación maestra, es fliparse un poco, pero Está muy guapo. la, la más compleja, la más larga, por supuesto, porque tardamos como 2 o 3 semanas haciendo esto, desde cero todo. A mí me ha pasado el link porque este sí que me mola mucho. ¿Cómo haces? Claro, porque estamos hablando de un sitio web, pero esto parece que tiene una perspectiva por aquí, ¿no? Y por aquí, y esto se mete y tiene sombras.
es cómo empiezas. Entonces, el tema de hacer las rayas diagonales, este me costó muchísimo. Y si vamos aquí a las líneas de CSS que hay, a ver, hay, bueno, 800 líneas de CSS. De HTML hay bastante poco, hay 78. Entonces, cada elemento que estás viendo aquí ¿Mm? en cada div que ves aquí es algo a lo que yo le doy. Con este identificador le digo, oye, quiero que esto tenga color azul, que mida 10 de ancho, 5 de alto, que tenga el borde redondeado, y yo voy anidando elementos y voy Claro. haciendo esto, pues. Buah, una Entonces, currada, ¿eh, Bauman? claro, pero es que al final es a lo que voy, es un poco llevar al límite, hackear, entre comillas, qué puedes hacer con esto, Mm, buscar alternativas. Tú definitivamente no vas a hacer esta ilustración con CSS, la haces pues con un diseño con un programa de diseño, ¿no? Y este es el original, que un poco lo que os decía antes, lo mm. vimos, a la gente le moló, lo solíamos revisar en directo y decidíamos, ¿este os parece guay? ¿Este sí? ¿Este no? Y nada, esta es un poco la Pues historia. sí, echadle un Haz- vistazo porque la verdad que están súper guays, ¿eh? eh, a ver, sí, a Una mí me currada. gusta bastante. Me gusta bastante. Bueno, Bauman, se nos acaba el tiempo. Sí, tristemente, sí. Tristemente sí, ha sido súper guay porque sobre todo me ha gustado mucho que expliques tu experiencia, tema freelance, tema salud mental, tema trabajar en remoto, que también va bien tener estas experiencias, ¿no? Y escuchar cómo es la realidad. Exactamente, sí. Que no siempre es todo tan bonito como hazte un Exacto. Bootcamp y gana 5.000 pavos al mes. Sí, No es así. que muchas En dos veces es lo que días. nos encontramos y sobre todo estos consejos que nos has dado de estudiar inglés. Estudiar inglés. Y aunque se enseñe mal, hay que estudiarlo, ¿eh? Y nada, un placer tenerte por aquí, la verdad. Me lo he pasado muy bien y la verdad que haces un muy buen trabajo. Gracias. Yo me lo he pasado muy bien también. Muchas gracias por por la, por la invitación. Es que me he quedado rayado porque estaba aquí mirando algunos comentarios que han Ah. dicho y los acabo de ver. Pero bueno, nada, que me lo he pasado muy bien. ¿Esto quedará en YouTube? Sí, ¿En dónde se queda? esto Vale, se queda en perfecto. Twitch y luego se sube a YouTube. Muy bien, muy Así bien. que Pues nada, nada, un espero placer a... y espero también volverte a ver. Bueno, pues aquí estoy para lo que haga falta. Pues muchísimas gracias. Chao. Venga, chao. Bueno, chicos, gracias por haber estado hoy. La verdad que lleváis un cachón de encima que no veas, ¿eh? Bye bye, hasta otro ratito. Bye bye, hasta el próximo lunes a las 7:30, que aquí estaremos en el mejor canal de tecnología. Venga, que vaya muy bien. Chao.